Hola médicos, espero que se encuentren con mucha energía porque hoy vamos a ver un nuevo video y en este caso vamos a ver el tema de neumonía. Es importante reconocer tres conceptos muy importantes, que va a haber tres tipos de neumonía. La neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía adquirida en el hospital y asociada a la ventilación mecánica y la neumonía por aspiración. ¿Qué es lo que yo tengo que saber como médico sobre estas tres entidades nosológicas? Pues que al final de cuentas todos cumplen el mismo patrón clínico, se pueden ayudar todas con los mismos diagnósticos, pero hay tres conceptos muy claves que van a cambiar para cada una de ellas, que es la definición, las principales etiologías y el tratamiento que nosotros le vamos a dar al paciente. Tal vez este último, el tratamiento, no haya tantos cambios, pero al menos de cruzar de neumonía por aspiración a las neumonías adquiridas, ya sea hospital o domicilio, pues sí puede llegar a cambiar el tratamiento. Como todas las neumonías, pues van a tener datos clínicos que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico, ya sean signos de infección, como puede ser la fiebre o el incremento de los leucocitos, síntomas respiratorios, por ejemplo, tos, disnea, secreción de esputo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la presencia de un infiltrado nuevo en imagen. Este último es uno de los que le debes de tomar muchísima importancia a la hora de estar abordando pacientes. ¿Por qué? Porque recuerda, hay causas de infiltrados pulmonares que no son asociados a neumonía, o más bien que no son de causa infecciosa, ¿sí? Y es muy importante tratar de poner a nuestro paciente en un contexto clínico general y no solamente irnos con que tiene estertores nuevos y le tomo una placa y resulta que tiene también la presencia de consolidaciones o de infiltrados. Entonces, mucho cuidado con eso a la hora de estar abordando pacientes. Va a haber test diagnósticos que van a ser para las tres neumonías indispensables. La realización de un gram y un cultivo de esputo. Si nos vamos con las guías que vamos a ver más adelante en el transcurso del video, hay ciertas recomendaciones sobre a qué pacientes realizarles extinción de gram y cultivo de esputo. Y aparte hay unos criterios para tener una muy buena muestra, que se los voy a decir más adelante. La realización de hemocultivos pues nos va a ser de utilidad en el caso de que estemos sospechando de bacteremias, principalmente en el contexto de que sean infecciones o neumonías relacionadas a Staph aureus por diseminación hematógena o que estemos sospechando de una bacteremia. El antígeno urinario de Legionella es otro de esos test que nos puede llegar a ser de utilidad en contextos muy específicos y si el paciente tiene unos factores de riesgo destinados por su área geográfica y etc. Mientras que el antígeno del neumococo pues es otro dato que nos puede ayudar a confirmar un diagnóstico. Tenemos también los estudios de PCR. Estos estudios nos van a servir principalmente para los virus y el que más va a predominar pues va a ser el virus de la influenza por su patogenia más que nada y por las enfermedades o los microorganismos atípicos en donde se incluyen los géneros de Mycoplasma y Clamidófila, ambos pues neumonía. También nos podemos apoyar en todas las neumonías de la realización de gasometría arterial y la valoración del lactato. Estos que van a ser marcadores de disfunción respiratoria. Y por último, aquella que nos va a servir o nos va a ser muy útil para diferenciar entre virus y bacterias, pues van a ser los niveles de la procalcitonina. La primera neumonía en la que vamos a hablar es la neumonía adquirida en la comunidad. Como te dije, definición, etiologías y tratamientos los vamos a ver como que en contextos separados y son los que le tienes que poner más atención porque son las cosas que cambian. Su definición pues va a ser aquella que es adquirida obviamente en la comunidad o aquella neumonía que se presenta en las primeras 48 horas de un internamiento hospitalario. También que sea una persona que no esté en exposición constante hacia hospitales, tal es el caso de los profesionales de la salud. Esta es la definición propia de la neumonía. Claramente puede cambiar, puede no ser estrictamente en tu paciente, pero pues es una definición internacional que se utiliza y que sería bueno que te la supieras. Su etiología, pues hasta en el 60% de las ocasiones no se logra identificar. Vamos a tener varias causas de etiología. En las que incluimos los virus, como pueden ser los rinovirus, los metaneumovirus, parainfluenza, la influenza ya sea A o B, o el virus sincitial respiratorio. También vamos a tener bacterias que las podemos dividir en típicas y en atípicas. Las típicas van a ser pues el predominante de todos, excepto Coco pneumoniae.
Antiguamente las series marcaban que Streptococcus pneumoniae se presentaba hasta en el 80 al 90% como el agente causal de las neumonías. Actualmente esto se reduce al 10 al 30%. Esta reducción va marcada primero por el descenso del consumo de tabaco, segundo por la aplicación de vacunas, tanto en los adultos como en los niños. Es importante estos datos tenerlos en consideración, que son datos de Estados Unidos. Por ejemplo, en el continente europeo, pues el consumo del tabaco no es algo que haya cesado, entonces estas cifras pues pueden variar. Las bacterias como Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis son bacterias que se van a asociar predominantemente a pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pues EPOC. También tenemos al género o Staphylococcus con su especie aureus, y que este tiene una importancia relevante por la aparición del Staph aureus meticilino resistente. ¿Y por qué tiene importancia esto? Primero, porque dentro de sus características particulares que va a tener es que se va a asociar a la infección con influenza. O sea, una neumonía por influenza, la principal causa de infección o de sobreinfección bacteriana va a ser por Staphylococcus aureus. Cuando existe esta resistencia antimicrobiana, hay ciertas características que se nos pueden hacer sospechar de que estamos ante este patógeno. Por ejemplo, la presencia de infiltrados cavitarios, el aumento rápidamente del derrame pleural, la presencia de hemoptisis que tenga influenza concomitante, además de datos como neutropenia, un rash eritematoso, la presencia de pústulas cutáneas en pacientes jóvenes o que estaban previamente sanos, y que se presenta como una neumonía severa en los meses de verano. Además, también es típico la presencia de múltiples infiltrados bilaterales que se puede llegar a asociar a la infección por MRSA. La infección por Legionella pneumófila es relacionada a ciertas áreas geográficas en las cuales pues no vamos a abordar, y la infección por Pseudomonas aeruginosa y de otros bacilos gram negativos se relaciona principalmente a pacientes con EPOC y a pacientes que tengan bronquiectasias. Entonces, ya tienes dos agentes etiológicos que pueden llegar a relacionarse con el paciente EPOC, que es Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis. Obviamente, el principal agente etiológico en el paciente que tiene EPOC va a ser Streptococcus pneumoniae. Sigue siendo aún solamente que estos microorganismos que te acabo de comentar van a incrementar su incidencia. Los microorganismos atípicos clásicos que pueden llegar a presentar neumonía pues van a ser Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. En áreas endémicas puede haber neumonía causada por tuberculosis, que obviamente en México es una de esas causas, y además puede haber áreas en donde sea causada por hongos, o si el paciente tiene algún factor de riesgo, en donde se van a incluir principalmente a histoplasma y a coccidioides. Este tipo de neumonías no son neumonías agudas como las que se presentan con el resto de los microorganismos, sino que son neumonías subagudas que van a ir progresando paulatinamente con tos, fiebre y nuevos infiltrados pulmonares. Además, otra de las causas que puede llegar a causar neumonía, pero en este contexto aguda, va a ser Coxiella burnetii, que también se va a presentar con fiebre, con tos, con una cefalea intensa, y que además característicamente va a haber un aumento de las enzimas hepáticas. El diagnóstico clásicamente nos han enseñado a todos que se va a caracterizar por la presencia de nuevos infiltrados demostrados por imagen asociado a diversos signos o síntomas, como pueden ser la fiebre, la tos, la producción de esputo, la dificultad respiratoria o, dentro de su exploración física, la presencia de una consolidación, que la vamos a determinar por la auscultación de estertores o leucocitosis. También se pueden agregar otros datos como puede ser la confusión o alteraciones del estado mental y el dolor tipo pleurítico. No obstante, debes de recordar que en pacientes, principalmente en los ancianos, no van a estar producidos estos síntomas. Pueden no tener tos, pueden no tener producción de esputo, puede no haber una elevación de los leucocitos, y que esto puede suceder pues principalmente en el 30% de los pacientes de edades avanzadas, y además incluso pueden llegar a presentarse afebriles. También los infiltrados, como te mencionaba al inicio, los infiltrados pulmonares primero van a ser de dificultad cuando tenemos un paciente
que es muy obeso o es un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque no sabe si es un antecedente sus lesiones o no lo son. En esos casos, a veces es bueno, en esos tipos de pacientes que tienen EPOC, normalmente ya tienen radiografías en casa. Entonces lo que se le puede hacer es que se le tome una radiografía la que tenía en casa o que la traiga. Y así se puede hacer una comparación. En otros pacientes que podemos llegar también a tener problemas son en aquellos en los que se les hace una radiografía portátil, o sea que está en cama, ya sea porque está intubado o no, y que se hace la radiografía porque a veces no se pueden apreciar adecuadamente las consolidaciones. Nos podemos apoyar para hacer nuestro diagnóstico con diversos estudios de laboratorio. El primero de ellos, y que siempre suena así como que en la cabeza de que si se los hago o no se los hago, es el estudio del esputo, la producción de esputo, en donde se le va a hacer una tinción de Gram y un cultivo. Pero aquí llega una duda: ¿a qué pacientes les voy a realizar y a quiénes no? Idealmente se recomienda que los pacientes que se van a tratar de forma ambulatoria no es necesario la utilización de ese tipo de recursos, porque realmente el tratamiento no se va a modificar. Entonces, pues no se utiliza. Principalmente se van a utilizar o se van a recomendar, según las guías de la ITSA, en los pacientes que tengan o que se les haya administrado antibióticos parenterales o que tengan el antecedente de haber utilizado antibióticos anteriormente, y obviamente a los pacientes que tengamos hospitalizados y pues más todavía aquellos que sean intubados, pero bueno, eso ya es para el otro tema de intubación. Cuando nosotros hacemos un test de Gram, podemos tener hasta un 80% de los casos positivo en caso de que la infección sea debida a Streptococcus pneumoniae. Pero para que nosotros lleguemos a alcanzar este porcentaje, primero tenemos que tener una adecuada muestra. Una adecuada muestra la vamos a referir de acuerdo a los criterios de Murray en la presencia de más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales. Estos criterios se les hace a tu secreción que obtuviste. Idealmente, creo que los criterios nacieron para secreción bronquial y tú le haces este estudio. Si no cumple esas características, no se recomienda la realización de un cultivo de este exudado de la secreción. ¿Por qué no se recomienda? Porque la probabilidad de que salga o que obtengamos algún microorganismo se vuelve muy baja. Entonces no es una muestra de buena calidad. Dos consideraciones importantes es que se debe obtener la muestra en las primeras 6 a 12 horas después de que se haya iniciado el tratamiento antibiótico o idealmente antes del tratamiento antibiótico. Ya después de este tiempo va a ser muy poco probable que obtengamos un resultado que sea satisfactorio y que no sea de utilidad. Además, en los pacientes en los que tenemos problemas para la producción de esputo, es necesario o podemos realizar nebulizaciones con solución salina hipertónica, porque esto induce a la expectoración del paciente. Los hemocultivos, por su parte, nos van a ser de utilidad en los pacientes que tengan neumonía asociada a neumococo, porque van a estar positivos hasta en el 20 al 25% de los pacientes. En los pacientes que tengan infecciones diseminadas causadas por Staphylococcus aureus y que su diseminación haya sido hematógena, siempre nosotros los vamos a encontrar positivos. Pero en aquellos en donde las causas hayan sido por inhalación o que hayan sido por aspiración del microorganismo, solamente van a estar positivos en el 25% de las ocasiones. El estudio del antígeno urinario para Legionella, que se va a realizar por medio de una ELISA, nos va a salir positivo hasta el 74% de los pacientes que tengan neumonía por Legionella, principalmente pues o más bien destinada para el tipo 1. Esta sensibilidad va a incrementar entre más severa sea la neumonía que tiene el paciente. Mientras que el ELISA urinario o la búsqueda del antígeno urinario de neumococo, y que realmente lo que estamos buscando aquí es el polisacárido de la pared celular, va a tener un 77 a un 88% de los pacientes que tengan neumonía por neumococo, claro está. También nos podemos ayudar del PCR. El PCR nos va a ser de utilidad por su elevada sensibilidad y especificidad, porque nos ayuda a identificar los microorganismos causados por virus, además de los patógenos atípicos, como puede ser Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. Y hasta el 20% de los pacientes que tienen una neumonía bacteriana van a tener un virus o un PCR positivo, o van a estar coinfectados con un virus. Segundo, porque cuando nosotros estemos dando tratamiento para una neumonía viral, nos podemos apoyar
en los niveles de procalcitonina que vamos a ver más adelante y además nos podemos apoyar en la respuesta que vaya teniendo el paciente. Pero es muy importante que al inicio del tratamiento siempre se le dé terapia antibiótica. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Podemos tener un PCR positivo, pero realmente la neumonía no fue causada por el virus que nos dio el PCR, sino que fue una causa bacteriana. Nos podemos ayudar también con la gasometría y con el lactato. Realmente no vamos a abordar en esto, simplemente que nos va a ayudar en caso de que haya presencia de distrés respiratorio, y posteriormente pues vamos a tener un video acerca de estos dos valores inicialmente. Y además nos vamos a ayudar también de la procalcitonina. La procalcitonina nos va a ser de utilidad para poder definir el contexto de un paciente y saber si es causado por una etiología bacteriana o es causado por una etiología viral. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con el desarrollo agudo de síntomas como fiebre, escalofríos, tos, producción de esputo, dolor pleurítico, que además tiene leucocitosis y el paciente tiene la aparición de un nuevo infiltrado, ya sea de lobar o del sitio o segmentario, y que además nosotros tenemos unos niveles de procalcitonina mayor de 0.5 microgramos por litro, entonces nos va a ayudar a definir que muy probablemente estemos ante una etiología bacteriana. Pero si nosotros estamos en el contexto de un paciente que tiene todos los datos que les acabo de mencionar, pero que además tiene un nivel de procalcitonina menor de 0.1, pues entonces nosotros estamos, o muy probablemente estemos ante la sospecha de una infección viral. Estos niveles de procalcitonina nos pueden ayudar también a decidir el inicio de la antibiótico-terapia o a determinar o a suspender más bien los antibióticos que le administramos inicialmente a nuestro paciente. Y ahora que hemos entrado con el aspecto de los antibióticos y del tratamiento, es importante antes de entrar con esto tener siempre en la mente que ante toda sospecha de neumonía tenemos que estratificar el riesgo de nuestro paciente. Existen múltiples escalas, las que les he puesto aquí son las más recomendadas, las que vienen también en la ITSA y que pues te pueden ser de utilidad a la hora de decidir qué tratamiento le vas a dar al paciente. Si se lo vas a dar extrahospitalario o ambulatorio o se lo vas a dar intrahospitalario, o si vas a decidir el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, primero vamos a tener el CURP 65. No vamos a entrar en detalle de cada clasificación, solamente te las he puesto aquí para que las tengas, pues sepas dónde buscarlas o sepas cuáles buscar. Tenemos el CURP 65, también tenemos el PCI, tenemos el SMART-CoP y tenemos las recomendaciones o los criterios dados por la ITSA con la ATS. ¿Qué vamos a hacer con esas clasificaciones? Por ejemplo, en el caso del CURP 65, si tiene más de 2 o tiene 2 puntos, entonces nos habla de que tiene un aumento de la mortalidad en los próximos 30 días. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro paciente amerita tratamiento intrahospitalario. Si tiene menos de 2 puntos, o sea, 1 punto o 0 puntos, el tratamiento puede ser ambulatorio. Pero, si te das cuenta con lo que valora CURP 65, nos están hablando de pacientes que tengan comorbilidades. Y este es el principal problema que podría tener esta clasificación, porque cuando son valores menores de 2 puede infravalorar a ciertos pacientes que realmente deberían de ingresar hospitalariamente. Entonces una recomendación que puedes hacer es que cuando tengas tu CURP 65 menor de 2 le hagas el PCI. ¿Por qué el PCI? Porque tiene mejor sensibilidad que el CURP 65. Y tú dirás, entonces ¿por qué no se recomienda para todos? Porque el PCI es más complejo de realizar, necesita más valores, y si estás en áreas de primer contacto o estás en urgencias, pues va a ser un poco complicado que las puedas desarrollar rápidamente. Entonces, la siguiente clasificación pues es el SMART-CoP. El SMART-CoP nos va a servir para valorar el ingreso a unidad de cuidados intensivos, así como los criterios dados por la ITSA con la ATS. En ambos es muy fácil porque obviamente los tienes que aprender o tener las calculadoras a la mano, pero si tiene mayor o igual a 3 puntos, el paciente debe de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Una vez que hayamos definido cuál es el tratamiento que le vamos a dar al paciente, o sea, más bien dónde le vamos a dar el tratamiento, podemos decir las siguientes aseveraciones de acuerdo a las guías de la ITSA. En el tratamiento del manejo ambulatorio,
nosotros podemos optar por un beta-lactámico o la asociación con o sin beta-lactamasas, o podemos emplear un macrólido o una fluoroquinolona respiratoria. La guía de la ITSA recomienda la administración de acitromicina o de doxiciclina. ¿Cuál es el problema de estas dos recomendaciones? Para empezar, muy pocos de nosotros sabemos, más bien casi todos nosotros, yo creo que está mal dicho, casi todos nosotros no sabemos cuáles sean la tasa de resistencia que haya hacia neumococo por los macrólidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la acitromicina se va a recomendar si el Streptococcus pneumoniae tiene una tasa de resistencia menor al 35%, que son estudios poblacionales que se realiza para ver cómo es el ambiente en el que se encuentra el paciente. Entonces, ahí ya tiene un punto malo. O sea, nosotros no podemos optar por la administración de un macrólido de forma inmediata. Segundo, si bien esa recomendación va encaminada porque Streptococcus pneumoniae ha reducido su incidencia, sigue siendo el agente etiológico más frecuente. Y lo que son los betalactámicos, incluso en la Guía de Práctica Clínica de México se recomienda, son más eficaces en el tratamiento de enfermedades causadas por Streptococcus pneumoniae. Entonces, ese sería el segundo punto por el que estas dos recomendaciones pues no serían ideales aquí en nuestro medio. Y en tercer lugar, nosotros si iniciamos un tratamiento con un macrólido o con doxiciclina y nuestro paciente no responde, vamos a tener que avanzar nuestra escala de tratamiento a tratamientos más o antibiótico-terapia más fuerte, y con esto la resistencia antimicrobiana pues no sería el contexto ideal. Lo ideal es que si nosotros administramos de forma inicial beta-lactámicos, escalonemos nuestro tratamiento o más bien lo pongamos en conjunto con un macrólido o con doxiciclina, porque esa sería como que la forma más eficaz en la que podríamos realizar el abordaje del paciente que no mejora con nuestro primer antibiótico que utilizamos. Obviamente también cuando estamos en el medio ambulatorio, en nuestra historia clínica nos vamos a dar cuenta si nuestro paciente inicialmente ya tiene factores de riesgo para resistencia antimicrobiana. Algunos de los factores de riesgo que existen son las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas cardíacas como la insuficiencia cardíaca, la EPOC, claramente, cirrosis o alcoholismo, la presencia de algún cáncer, de asplenia, que sean pacientes inmunosuprimidos o que hayan utilizado antibióticos en los últimos 90 días o también que lo referimos como los últimos 3 meses. Todo esto son factores de riesgo que nos van a recomendar el uso de fluoroquinolonas como puede ser el levofloxacino o la administración, como les había comentado inicialmente, de un betalactámico más acitromicina. En el contexto intrahospitalario pues ya se vuelve un poco más sencilla la cosa porque pues nada más es tratar de recordar. Vamos a utilizar un betalactámico más acitromicina o en su caso monoterapia con fluoroquinolona respiratoria, que puede ser levofloxacino. Cuando nos encontramos en la unidad de cuidados intensivos, el tratamiento no cambia del intrahospitalario. Lo que va a cambiar es que nosotros ya debemos de empezar a sospechar que el paciente puede llegar a una bacteremia o que pueda llegar a tener sepsis. Por lo cual el tratamiento va a cambiar, las rutas de tratamiento también van a cambiar y eso pues obviamente es en el contexto propio de la sepsis. Además, existen otras recomendaciones terapéuticas que debes de reconocer. En primer lugar, si nosotros estamos en una comunidad en la cual hábilmente nuestro epidemiólogo nos dice que hay un gran riesgo o hay un aumento de presencia de casos de neumonía por influenza, nosotros debemos dar en el tratamiento oseltamivir. Este tratamiento se lo vamos a dar al paciente incluso si tiene más de 48 horas de haber presentado los síntomas. Esto es algo que les encanta poner en los artículos al parecer. Nosotros vamos a suspender el tratamiento cuando nosotros le hayamos hecho una prueba de PCR y la prueba del PCR haya salido negativa. Y recuerda, el tratamiento de la neumonía por influenza se le deben de asociar antibiótico-terapia. Esto es importante saberlo porque nuestro paciente puede tener riesgo de desarrollar infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y hablando del meticilino resistente, Staph aureus, el tratamiento pues debes de recordar que va a ser vancomicina o va a ser linezolid. Existe otro tratamiento que es también útil para este microorganismo como puede ser la ceftarolina, pero toda no está recomendada por la FDA. Y si no habíamos hablado de un microorganismo que también es muy importante, pues es de Pseudomonas aeruginosa. Y aquí vamos a hablar principalmente en el tratamiento que les vamos a dar a los pacientes. Se los vamos a dar si tenemos riesgo de presentar
pues infecciones por Pseudomonas aeruginosa. ¿Y quiénes tienen este riesgo? Pues como lo comentamos al inicio, pacientes con EPOC, pacientes con bronquiectasias, pacientes que tengan tratamiento con glucocorticoides, pacientes que tengan inmunosupresión y además los antibióticos que vamos a recomendar va a ser la piperacilina con tazobactam, cefepime, los carbapenémicos. Y algo que debes de saber es que las guías de la ITSA recomiendan la doble administración de antibióticos. Nuestros antibióticos que les acabo de mencionar, además de agregar ciprofloxacino o agregar algún aminoglucósido, como puede ser la amicacina. ¿Por qué esto? Porque de acuerdo a lo que se ha observado en los estudios, es que identificar o tener una pseudomonas que tenga poca resistencia antimicrobiana en el contexto de factores de riesgo intrahospitalarios es muy poco probable. Entonces, por eso se recomienda la doble administración de antibiótico terapia específico para Pseudomonas. Las recomendaciones ideales es que el tratamiento debe durar de 5 a 7 días. Esto puede cambiar claramente porque nos podemos encontrar en diversas situaciones. Por ejemplo, en la neumonía causada por estafilococcus aureus o por gram negativos, o la neumonía propiamente por Pseudomonas aeruginosa, tienden a tener un patrón destructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden llegar a presentar pequeños abscesos a lo largo del parénquima pulmonar. Estos abscesos hacen que el tratamiento se llegue a prolongar. Puede prolongarse de 2 a 4 semanas en los casos de Staphylococcus aureus. ¿Por qué esta variación? Porque va a depender de la necrosis o del problema que haya causado en el parénquima pulmonar. Aquellos pequeños abscesos pues pueden ser 2 semanas, pero ya cuando tienen abscesos cavitarios o que tienen necrosis cavitaria, pues entonces el tratamiento debe de prolongarse hasta por 4 semanas. En los casos de Legionella, también el tratamiento se prolonga y en estos casos es de 2 semanas. Otras recomendaciones que están, por ejemplo, en el tratamiento de los glucocorticoides, pues se va a recomendar en el contexto de una neumonía con datos de respuesta inflamatoria muy severa o en el contexto propiamente de una sepsis. También la vacunación pues es un tema importante dentro de su prevención y lo más que nos genera dudas siempre pues es la radiografía de control. Realmente no está recomendada la radiografía de control ni siquiera por las guías de la ITSA, creo que ni siquiera por las guías de práctica clínica de México, porque se ha visto que puede llegar a permanecer las lesiones en el tramo o en la radiografía hasta más de 2 semanas. Entonces pues no tiene caso lo de la radiografía de control a la semana. ¿A quiénes sí sería recomendado hacerles una radiografía de control? Principalmente aquellos pacientes que tuviesen una enfermedad muy grave o en aquellos pacientes que tengan más de 50 años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar de forma intencionada la aparición de un cáncer pulmonar. Entonces, una radiografía de control nos puede ayudar a tratar de disolver alguna duda, por ejemplo, de que hayamos visto un nódulo pulmonar o algo por el estilo. Aquí les he puesto también de las dosis que vienen ahí en la guía de la ITSA, que les puede ser de utilidad a la hora de tomar decisiones, para que las tengan también ahí a la mano. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Los temas de neumonía asociada al internamiento hospitalario o al hospital y ventilación invasiva y la neumonía por broncoaspiración las vamos a ver en otro tema. Te agradezco mucho la atención que me has prestado durante el video y si el video te ha gustado no dudes en darle un me gusta y recomendárselo a algún amigo médico. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.